Bien amigos, hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gaonal, fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del partido político PREPAP, con su símbolo del pescadito, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas, que fundó 42 comunidades, no solamente en nuestro país, sino también en la hermana República de Bolivia y también de Colombia. En especial, compilador del Decálogo Universal, una obra extraordinaria que permite al ser humano, o sea, la doctrina, hablamos de la doctrina, como él es compilador del Decálogo Universal, y decir, de los 10 mandamientos. Cuando hablamos, amigos, los 10 mandamientos, no es de este varón llamado Ezequiel, no, sino la doctrina es de Dios, los mandatos son de Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué tenía que ser el compilador? ¿Qué pasó? Vemos a través de la historia que cuando Dios le ordena a Moisés, saca a mi pueblo de Egipto, y lo traes a este monte porque he escrito mandamientos y ley para enseñarles. El problema fue que cuando Moisés desciende con las 2 tablas de piedra del monte Sinaí, el pueblo no lo recibió. No lo recibió. ¿Y qué hizo Moisés? Rompió las 2 tablas de piedra porque el pueblo había traicionado, adorando, quiere decir presentando ofrendas, holocaustos a Dios Baal. Una traición que el Señor se sintió tan incómodo que casi lo desaparece a su pueblo, que Moisés tuvo que interceder para que no lo destruyera. Y por esta causa es que, como se rompió el compromiso, Dios lo vuelve a llamar a Moisés que suba al monte. Otra vez ayunó 40 días, 40 noches, total para 120. Y esta segunda vez ya no es para ese tiempo, sino para el futuro. Por eso dice Salmo 102, 18, escribirse a esto para la generación futura y el pueblo que se criará alabará acá. Hablábamos de un pueblo que tiene que criarse, formarse en el futuro. Y al formarse este pueblo no son con los judíos, no, sino con gentiles, que al inicio es puro gentiles. Todo lo que están escritos en el libro de la vida tiene que ser reunidos, todo lo que está en los gentiles, los que están escritos. ¿Ya? Entonces, una vez que son reunidos, luego también de los judíos, los que están escritos serán reunidos, formarán un solo pueblo al final. Pero vamos a comprender que para que sean reunidos, porque de acuerdo a Isaías 66, 18 al 21, ahí aclara que tiene que venir el tiempo de unirse, de juntarlos. O sea, viene a ser, y para juntarlos tiene que ser Dios, no el hombre. En el hombre no hay potestad, no hay poder, sino el espíritu, así como en el tiempo del arca de Noé. Noé era el portero nada más, porque que vaya a la jungla para ver cuál es el tigre elegido, cuál es su pareja elegida, o hay una pantera, cuál es la pareja, la hembra y el macho, cuáles son parejas. No, amigos, sino Dios mismo se encargó. En ese tiempo es algo similar. Entonces llega el tiempo del arca de Noé, empieza a juntarlo de 2 en 1, de 1 en 1, de 2 en 2, pero para eso, una diferencia que en ese tiempo tiene que enviar mensajeros para que puedan reunirlos de los 4 cabos de la tierra, porque hay una promesa grande para este tiempo. Por nuestro testimonio, dice nuestro querido maestro, que cuando llegó a ese lugar, pues era un lugar hermosísimo, las paredes eran transparentes, todo había una luminosidad, tanto interno y externo. Y cuando él ingresó, había una mesa con 24 sillas y estaban vacías. Entonces él dijo, ¿quiénes se sentarán aquí? Y cuando empezó a avanzar, se encontró con un paso más dio y escuchó una voz y dijo, Ezequiel, ¿ya llegaste? Ya llegué. A ti te estamos esperando para iniciar la obra. Luego el padre
se puso de pie y se fue a la pizarra y empezó a escribir los 10 mandamientos en una pizarra. Y posteriormente el Espíritu le dice: Ezequiel, anda a la biblioteca, trae el libro. No, perdón, trae una cartulina y toma nota tal y conforme está en la pizarra. Y es que empezó a escribir, y una vez que finalizó, le dice: conforme, y luego le dice el Espíritu: anda a la biblioteca, trae el libro de la vida. Entonces él vio, dice, 2 libros grandes de la muerte y de la vida. Él quiso coger de la muerte, pero le dio un temor, mejor dijo, recibió la orden, y él trae el libro de la vida. Entonces trajo el libro de la vida, y luego ahora sí, anda y enseña 2 puntos fundamentales: enseña los mandatos divinos, y luego junta a todo lo que están escritos en el libro de la vida. Ahora se cumplen 3 puntos fundamentales: enseña, junta y restaura. Para que ahora juntar, por eso dice Isaías 11:12, tenía que juntarlos, tenía que levantarse una bandera para juntarlos a todos los desterrados de Judá y de Israel, juntarlos a todos de los 4 cabos de la tierra, y luego tenía que preparar a sus alumnos para que le ayuden en la tarea. De acuerdo a Mateo 24:31, enviará a sus ángeles para juntarlos de los 4 cabos de la tierra. Ahora, es una labor amplia, una labor hermosa, entretenida, porque antes salieron pues un solo, digamos, en masa salieron. Ahora no, tienen que ser reunidos de 1 en 1, de 2 en 2. Y en otro audio dice: una nación hay 8 millones, 9 millones, 10 millones, en otra nación 1 millón. Si hablemos de una población de 32 millones o 30 millones de habitantes, y los elegidos solamente son 8, 9 o 10. Pero se tiene que avisar a todos se tiene que avisar, y para eso vienen ya los brazos, así como nuestro Señor Jesucristo no fue solo, educó a 72 predicadores, y los envió a pregonar de 2 en 2, se iban a anunciar, y así, a las ovejas de Israel en ese tiempo. O vemos en el caso de Moisés, que solo no pudo cargar el peso de la responsabilidad de la administración del pueblo, que eran casi 3 millones, se quejó ante Dios, dijo: Señor, ¿quién soy yo para cargar tanto peso de este pueblo? ¿Acaso yo lo he parido? Entonces Dios se compadece y le dice: bueno, búscate 70 varones ancianos, 70 ancianos, busca responsables. Entonces lo reunió, y luego el Espíritu de Dios, lo que estaba en Moisés, pasó a los 70 para que le ayuden a llevar este peso. Ahora, con todo este informe, nos damos ahora sí, revisando las enseñanzas de nuestro querido maestro, las recomendaciones y las exhortaciones que hizo. Dice así lo siguiente: dice lo siguiente, así: es similar como Moisés, que sacó al pueblo de Egipto, así iremos los israelitas de cada país al oriente, volverán a su tierra. ¿Por qué? Porque precisamente hay en 2 palabritas, se entiende así. Ahora tenemos que reconocernos como verdaderos judíos, quienes somos, y yo quisiera, por ejemplo, que los hermanos no entienden, no valorizan la promesa de Dios, no valorizan. Ahora, entonces entiendan y serían primeros en ser activos en predicar. O sea, si llegaríamos a entender, dice él, la promesa que hay, seríamos activos en predicar. Pero es una lástima que no entienden, pues no valorizan la promesa de Dios. Como miren lo que dice Isaías 11:12, como dije, dice en Isaías: levantará pendón para juntar los desterrados de Judá y de Jerusalén, juntarlos. Entonces, por ejemplo, el pueblo está esparcido en los 4 cantones de la tierra a nivel mundial, está desparramado. Quiere decir, son los que están escritos en el libro de la vida, son millones de gente. Eso se necesita reunir, deben ser reunidos
Entonces, cuando sean reunidos, una vez que sean reunidos del extranjero, todos los creyentes, como dice en Apocalipsis 15:4, una vez que estos esparcidos sean reunidos, entonces deben venir al Perú a adorar a Dios en el Perú. O sea que el plan de Dios es reunirlos a todos para que vengan a adorar a Dios. No lo vengan a adorar al personaje, no, sino a adorar a Dios en el Perú. Si nosotros analizamos una palabra nada más, adorar a Dios en el Perú, ¿cómo se adora? Para darnos una idea, ¿cómo se adora? Vamos a hacer un pequeño aclarar en este punto, porque dice, tienen que ser unidos para que lo adoren a Dios, que lo adoren. ¿Y cómo se adora? ¿Cómo se lo adora? Vamos a ver 2 versículos bíblicos para comprender. Primero dice en Ezequiel 46:3, asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los sábados y las nuevas lunas. Acá él menciona, adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los sábados y nuevas lunas. O sea, cualquier día no se puede adorar a Dios. Tiene que ser sábados y nuevas lunas. ¿Cómo se adora? Acá todavía no esclarece, simplemente dice, así todo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová. O sea, todo el pueblo de la tierra tiene que venir a adorar a Dios en los sábados y las nuevas lunas. Pero no esclarece de qué manera se adora, simplemente todo el día que tiene que adorarse a Dios. Y la respuesta está en Génesis capítulo 22. Vamos a leerlo. Aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a la tierra de Moria. La tierra de Moria, ofrécemelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 mozos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, levantóse y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos, esperaos aquí con el asno, que yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Vuelvo a repetir, entonces dijo Abraham a sus mozos, esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces tomó Abraham la leña del holocausto y púsola sobre su hijo Isaac, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham y le dijo, Padre, heme aquí, dijo, hijo mío, dime. Él dijo, he aquí, tenemos el fuego, tenemos la leña, tenemos el cuchillo. ¿Dónde está pues el cordero para el holocausto? Respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y se fueron juntos. Y como llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y púsola en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y respondió, heme aquí. Y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, que yo conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí en un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham, tomó el carnero y ofreciólo en holocausto en lugar de su hijo. Llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Porque por tanto es así, hoy, hasta el día de hoy, el monte de Jehová será previsto. Entonces vemos de qué manera se tiene que adorar. Y la Escritura dice, todo primogénito es mío. Acá estamos hablando de Isaac, que era su primogénito, y tenía que ser canjeado con un cordero. Entonces vemos de qué manera se adora. Por eso dice, acá, tienen que ser reunidos y tienen que venir a adorar al Perú. Pero ¿por qué tienen que venir a adorar al Perú? Ese es el punto. Entonces,
¿Por qué? Porque la promesa fue cambiada. Si vemos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, simplemente para darnos un poquito, abrir ampliar un poquito más nuestro conocimiento, vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo cuando se le presenta la mujer samaritana. La mujer samaritana, ¿no? Cuando va a pedirle agua, todos tenemos un conocimiento, y le dice, nuestros padres adoraron, vamos a leerlo del 4:20, vamos a leerlo, nuestros padres adoraron en este monte, miren lo que dice, nuestros padres adoraron en este monte, porque en ese lugar, en ese monte, Dios se había manifestado, y ahí presentaron ofrendas, etc. Y en Jerusalén, porque cuando Salomón construyó el templo, ingresó el arca del pacto, ingresó al lugar santísimo, y se llenó de una nieve tan espesa que los sacerdotes no podían cumplir con su labor. O sea, la gloria de Jehová se llenó todo el templo. Entonces vemos, son dos puntos muy fundamentales. Pero luego dice, nuestros padres adoraron en este monte. Fíjense lo que está diciendo, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís, es en Jerusalén. Es el lugar donde es necesario adorar. Ya sabemos de qué manera se adora, presentando holocaustos. Entonces dice Jesús, mujeres, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Van a adorar ni en ese monte ni tampoco en Jerusalén. Va a llegar su tiempo que no van a adorar ahí. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Entonces vemos que va a llegar su tiempo que ni en ese monte ni en Jerusalén se va a adorar a Dios. En otras palabras, ni en ese monte ni en Jerusalén se van a presentar holocaustos, cosa que ya se dio cumplimiento, porque en Jerusalén no pueden, porque no hay altar, no hay templo, no lo hay. Lo que sí, ese lugar ha sido reemplazado ¿cómo llaman esto? Es un centro de adoración de los árabes. No, entonces no hay adoración, no se presenta un holocausto, ofrenda, no se presenta. ¿Por qué? Porque ha sido cambiado a otro lugar, trasladado a otro lugar. En otro momento estaremos hablando sobre ese tema. Entonces dice acá, eso necesita reunir, se necesita reunir, deben ser reunidos. Cuando sean reunidos, una vez que sean reunidos, el del extranjero, todos los creyentes, entonces como dice en Apocalipsis 15:4, están reunidos, entonces deben venir a adorar al Perú, adorar a Dios en el Perú. Este ya debe estar hecho hasta ahora. Entonces, ¿por qué? Porque para que se cumpla lo que dice Oseas 1:10, el pueblo tenía que ser como la arena del mar, incontable. Cuando ellos sean juntados, ni uno falta, entonces el juicio se declara recién, y mientras no sea reunido, no pueden declararse. Eso también tenemos que entender. Entonces, en otro audio dice, una vez que son todos reunidos, recién se declara el juicio, antes no. Los problemas a la naturaleza, qué sé yo. Pero si hablamos en otro sentido de juicio, desde el momento que aparece la ley, es juicio para el ser humano, porque viene a ser si estamos bien o estamos mal delante de la presencia de Dios. Ahora, en otra parte, en otro audio, estamos viendo lo que acabo de mencionar, de que tienen que ser reunidos y tenemos que trabajar duro. Ahora, vamos a ver. En otro audio dice lo siguiente. Ahora, cada uno, por lo menos, dice acá, cada uno, por lo menos, debe presentar siquiera, por muy bajo que sea, 500 almas cada uno. O sea que hay un deber, porque el caso es de que yo conozco y me quedo ahí estancado. No, conozco y tengo que avisar, porque es el tiempo de avisar, el tiempo de juntar. Entonces, cada uno por lo menos debe presentarse por muy bajo sea 500 almas cada uno. Ahora cada uno tiene ni siquiera 2. Fíjese. Dice, cada uno debe presentar por lo menos 500. Pero cada uno de ustedes ni siquiera tiene 2. ¿Y qué alma entregaremos ahora? ¿Ah?
Por eso dice la Escritura, en el tercer juicio tiene que venir Dios nuevamente a juzgar al mundo, como dice 2 Corintios 13:1. En esta tercera vez voy a vosotros en boca de 2 o 3 testigos. Consistirá todo un negocio. Hebreos 10:28. Entonces, ya el que me despreciare la ley de Moisés delante de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. O sea que tampoco podemos despreciar lo que la doctrina de Dios. No podemos despreciarla, porque si no, entre 2 o 3 testigos no hay misericordia. Luego dice nuestro maestro, mis queridos hermanos y hermanas, claramente Dios dice, esta es como quien dice, pues esta tercera vez voy a vosotros en boca de 2 o 3 testigos, quiere decir que el Espíritu Santo habla por la boca, ¿no es cierto? Ahora sí, entonces dice, como quien dijera en el tercer juicio nuevamente, yo estaré en la boca de 2 o 3 testigos. Muy bien. En Hebreos 10:28, de hoy en adelante, el que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, morirá sin ninguna misericordia. O sea que no podemos, acá 2 puntos, encontramos algo interesante. Entre la boca de 2 o 3 testigos se define todo juicio. Ahora también en la boca de 2 o 3 testigos está todo aquel que menospreciare la ley. No es que sea la ley de Moisés. No, Dios le entregó a Moisés en ese tiempo para enseñar a su pueblo. La ley es de Dios, los mandamientos es de Dios. Le entregó a Moisés para enseñar a su pueblo. En ese tiempo Dios le entregó a Ezequiel para enseñar a su pueblo. Para enseñar, porque esa es la voz de Dios que tiene que ser anunciada. Tiene que ser anunciada la doctrina dado para este tiempo, y los que son para Dios empiecen a venir apresuradamente. Ahora, por eso dice, ¿qué haremos ahora? Ahora, por ejemplo, aunque no cumplimos con la ley de Moisés, estamos los israelitas nada más y el resto no hay. No conocen ni siquiera tampoco. Entonces, ¿cómo pensamos ahora? Automáticamente pensamos que tienen que ser destruidos, ¿no es cierto? Porque dice, sin ninguna misericordia serán destruidos, ya que en nuestra advertencia que estamos escuchando, ¿no tendrían pena ustedes de cada uno de su prójimo? Entonces acá la meta es avisar, como dice en Ezequiel 3:18-19, acá tenemos que anunciar, escuchen o dejen de escuchar, escuchen o dejen de escuchar. Ahora vamos a pasar lectura. También encontramos algo interesante acá. Por eso acá es hablar, seguir hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Y los que son vendrán apresuradamente. Vamos a leer lo que dice Ezequiel 3:18-19. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, mas su sangre demandaré de tu mano. Y si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, y tú habrás librado tu alma. Entonces acá tenemos que anunciar y anunciar. O como es en otra parte, escuchen o dejen de escuchar. Pero tenemos que seguir anunciando. Si nosotros le hablamos, no seremos responsables de su sangre. Pero si no le hablamos, seremos responsables de su sangre. Por eso que acá tenemos que seguir hablando, escuchen o dejen de escuchar. Esa es la preocupación. Por eso recomienda acá, dice, si no comunicamos, automáticamente seremos destruidos. Es una advertencia que estamos escuchando. ¿No tendrían pena ustedes de cada uno de sus prójimos? ¿No tendría pena? ¿Ah? ¿No tendría pena? ¿Usted se libera y los otros? Es el punto. Luego dice acá, ¿qué hacemos ahora? Como dice Proverbios 24, 11 y 12. ¿Ustedes nomás quieren salvarse? ¿Ustedes? ¿Qué hacemos ahora? Pongamos la mano al pecho, como dice Timoteo 4:16. La Escritura bien dice,
Si no libramos a nuestros semejantes, tampoco será liberado nuestra alma. Quiere decir que si salvamos a otros, nos salvaremos. Si no salvamos a otros, no nos salvaremos. Por eso claramente dice la Escritura, Jeremías 34, 17. Entonces, ¿qué nos dice Jeremías 34, 17? Tenemos acá otro mensaje de lo que él emitió, que viene a ser el castigo por incumplimiento. Por tanto, se ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído en promulgar cada uno libertad a su hermano, cada uno a su compañero. O sea que no le hemos hablado, no le hemos comunicado, entonces no hemos promulgado libertad, porque libertad significa no la libertad de la esclavitud como en Egipto, sino la libertad del pecado. O sea, para que el hombre sea liberado de la esclavitud en que está sometido a todas las vicisitudes de la vida. Entonces, no le hemos hablado, no le hemos comunicado a nuestro compañero de viaje. Entonces, por no comunicar, por no avisar, entonces dice acá, yo promulgo libertad, dice que va a cuchillo y pestilencia. O sea, no haces nada, este es tu castigo para ti. Si tú no hablas, no dices nada a tu semejante para que por lo menos tome precauciones como dice en Ezequiel, si yo dijera al impío, de cierto morirás, y él no se apercibe, no me interesa, él morirá por su propia maldad. Morirá. Porque yo seré liberado porque yo le hablé. Entonces acá, y si no hablo, el juicio viene contra mí. Entonces acá es el punto que tenemos que pensar. Por eso vuelvo a repetir. Primero vamos a ver lo que dice en Ezequiel. Vamos a repetir. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, no le dices nada, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, mas su sangre le mandaré de tu mano. O sea que no le hemos hablado, nos volvemos responsables. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, y tú habrás librado tu alma. O sea que acá, escucharlo, tenemos que hablar sí o sí. Y si no hablamos, entonces Dios promulgará libertad, pero esa libertad a cuchillo, a pestilencia, a hambre, y os pondré en remoción de todos los reinos de la tierra, como dice Jeremías 34, 17. Entonces, esa es la preocupación que tenemos que hacer. Si vemos también Ezequiel 33, 8, diciendo yo al impío, de cierto morirás, y tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, mas su sangre yo le mandaré de tu mano. O sea que acá la preocupación nuestra es buscar que difundir, buscar que comunicar sí o sí. Sí o sí. Por eso dice acá, vuelvo a repetir, tampoco será liberado nuestra alma. Quiere decir, si salvamos a otros, nos salvaremos. Si no salvamos a otro, no nos salvaremos. Por eso claramente dice en Jeremías 34, 17, que acabamos de pasar lectura. El que predica, se salvará. Y si no predicamos, no hay salvación, como dice 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Vamos a ver, ¿qué nos dice 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 14? Nos dice lo siguiente, 4, 14. No descuides el don que está en ti, en que se te ha dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, ¿qué nos hace ver acá? La primera palabra dice, no descuides el don que está en ti. No descuides el don que está en ti, que te ha dado por profecía. Entonces, acá, no descuidar, para qué hemos sido llamados, no descuidarnos, tenemos que seguir trabajando. Trabaje y trabaje, como es en otra parte,
hasta cruzar la frontera. Ahí está, hasta el fin de nuestros días, hasta ahí tenemos que trabajar. Por eso dice claramente bien en la Escritura, el que predica se salvará, y si no predicamos no hay salvación. Eso es lo que quería hacer, es recordar nuevamente, de ahora de aquí para adelante, cada uno tiene que ver cómo tiene que salvarse. Porque los días va pasando, el tiempo ya es corto, demasiado corto, y ahora, ¿qué pensamos, hermano? ¿Qué pensamos? Entonces, fíjese, las recomendaciones, por eso dice, la Escritura dice bien claro, dice, lo que recomienda para seguir firmes en este camino, recomienda, de acuerdo a Mateo 19:21, tenemos que vender todo lo que nosotros tenemos. Por eso es fundamental dos cosas. Tenemos que empezar a ordenar nuestros pensamientos para que cuando ordenamos nuestros pensamientos, nuestras ideas, y empezamos a buscar que controlar nuestras emociones, empecemos a controlar nuestros arrebatos, vas también cambiando tu forma de ser y tus palabras, Dios empieza a hablar por tu boca. Porque es fácil ir a hablar como loro, hablar y hablar, pero si no limpiamos el corazón, el que convence no es el hombre, sino el espíritu es el que llega a taladrar lo más profundo de nuestro ser. Así, queridos amigos, tenemos que hacer un esfuerzo de buscar que controlar nuestras emociones, controlar. Por eso ponen como ejemplo acá sobre el rico. Dice acá, por eso la Escritura dice, anda a conocer la perfección era necesario. Como le dice al joven, ven tus bienes y luego regálalos a los pobres, el valor de la casa, o sea, de la hacienda o de fin. Dice 19:21, anda, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y sígueme. Cuando hablamos de Mateo 19:21, este joven que era rico fue y le dice, maestro, ¿qué puedo hacer para ser, dice, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Y él dice, bueno solamente es Dios. Si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. No, ese le he guardado desde mi juventud. Claro que judío. Esto le he guardado desde mi juventud. Muy bien, entonces, ¿cuáles? Por ejemplo, dice, bueno, no hurtes, no engañes, honra al padre y madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. No, ese le he guardado desde mi juventud. Luego le dice, entonces, una cosa te falta, ¿cuál es? Vende todo lo que tienes, reparte a los pobres, haz tesoros en el cielo y sígueme. 4 puntos fundamentales. Vende todo lo que tienes, o sea, vende todo lo que tienes, reparte a los pobres, haz tesoros en el cielo y sígueme. Y se puso muy triste porque era un hombre rico y que iba a dar pues, su riqueza, repartir a los pobres, venderlo y repartir a los pobres, se quedaba en la miseria. Pero no se trataba de la riqueza material, porque la riqueza material, amigos, venimos a este mundo sin nada y no vamos sin nada. Así es, puedes tener tu riqueza, pero por eso nuestro maestro nos recomienda. Tenemos que pregonar, vuelvo a repetir lo que dice nuestro maestro. Por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído en promulgar, no me habéis oído en promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. Y aquí yo os promulgo libertad. Dice Jehová, a cuchillo y pestilencia y a hambre, y pondré en remoción a todos los reinos de la tierra. Luego esclarece con Jeremías 3:18, dice lo siguiente, cuando yo dijere al impío, de cierto morirá, si tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, mas su sangre le mandaré de tu mano. 33:8 de Ezequiel, diciendo yo al impío, de cierto morirá, si tú no le hablares, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, mas su sangre le mandaré de tu mano.
Romanos 6:23, porque la desobediencia es pecado. De manera que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que la desobediencia es pecado. La desobediencia. ¿Y cuál es el pago de la desobediencia? La muerte. Por eso dice, si digamos a lo bueno, entonces dice que en Lamentaciones 4:9, más dichosos fueron los muertos a cuchillo que los muertos del hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de fruto de la tierra. Entonces acá, tenemos que esforzarnos cada día, hagamos un esfuerzo en otro sentido, vamos a entenderlo. Dice una vez, había un joven, bueno, esto pasó en la vida real, un joven fue invitado a la iglesia. Durante la noche dijo, púrgate, a ese referir